Yo siempre digo lo mismo, ¿tá? Pero Nico Iglesias va a presentar sobre dioses a la uruguaya. Si querés agarra aquel, Nico, y vamos arriba. No lo agarres aquel, porque hace acople. Interferencia divina. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Una alegría estar compartiendo acá en esta mesa que parece ser de temas quizás muy dispares o muy diferentes, pero hay conexiones que ya vamos a ir hibanando. Y lo primero que pienso que hace 30 años posiblemente no hubiese sido relevante una mesa sobre el tema religioso como factor social y político, aunque no es que no haya estado presente el factor religioso en la cultura uruguaya desde su inicio, pero claramente algo que ha cambiado en estos 30 años es que posiblemente en el 89 todavía se vivía la idea fuerte de que Dios estaba muriendo o había muerto o estaba por desaparecer de la escena pública, porque por nuestro proceso de secularización, la religión que siempre ha estado más restringida al espacio privado y también porque el propio proceso de la modernidad también así lo había previsto o prometido, creo que hace 30 años el fenómeno religioso no estaba quizás tan en el tapete de la discusión pública como está ahora. Y para hablar de fenómenos de los dioses o de las religiones en Uruguay, y claramente, obviamente, vamos a estar más restringidos al ámbito judeocristiano, por más que habría mucho para decir de las religiones afrohumanistas, del chamanismo, del neochamanismo, de la New Age, que son todos fenómenos, bueno, algunos de más largo aliento, pero otros que se han puesto mucho más presentes en estos últimos 30 años. Cuando uno piensa en el cristianismo, es también no puede dejar de pensar en qué pasó 30 años antes, o sea, hace 60 años, y junto con la Revolución Cubana y el movimiento revolucionario surgió la teología de la liberación, que de alguna manera marcó lo que pasó en Uruguay entre el 60 y hasta la salida de la dictadura, y hay ciertas continuidades hoy también. Y porque también con el surgimiento de la teología de la liberación se daba en Estados Unidos otro nacimiento, que era el de la nueva derecha religiosa. Y ese sí nos permite entender bastante lo que pasa o ha pasado en estos últimos años en Uruguay. En estas últimas 3 décadas en Uruguay, claramente ha habido un surgimiento y un resurgimiento de algunas religiones que también tienen un componente transnacional o internacional que nos conectan a Uruguay con el mundo. Pero siempre los dioses al uruguayo, y por eso yo lo ponía así, toda la versión religiosa que llega a Uruguay también está decantada en diálogo con la cultura uruguaya, que tiene esta matriz más laica y más secular, y toda versión religiosa que en Uruguay nos parezca escandalosa o mágica, pensemos que en los otros países más al norte es mucho más mágica y mucho más mística, mucho más, dicho así con una cabeza positivista, mucho más extrema o irracional. Porque creo que todas las religiones en Uruguay también, cuando llegan y dialogan con la cultura, pasan un proceso obviamente de adaptación cultural. Y algunas de las cosas de las cuales o de las voy a tratar de comentar son las principales quizás tendencias en estos últimos años. Una que es obvia, que es el crecimiento del pentecostalismo y el neopentecostalismo, el uso de las tecnologías, de las herramientas de comunicación que marcan este tiempo, la narrativa sobre el uso del concepto de ideología de género, que es bastante más nuevo, pero que también tiene que ver con este movimiento que les mencionaba de las nuevas derechas religiosas norteamericanas, y también todo esto que cuestiona de alguna manera los modelos de laicidad que quizás también desde el imaginario y desde la autopercepción que tenemos los uruguayos sobre nosotros mismos y lo que decimos los uruguayos sobre nosotros mismos cuando vamos afuera, que en Uruguay somos ateos, somos agnósticos, somos racionalistas, positivistas, bueno, todas esas cosas quizás, o todas esos relatos sobre nosotros mismos a veces se ven cuestionados por algunos fenómenos como los que vamos a estar conversando. Voy a hacerles un par de recomendaciones durante esta breve charla, y una es este libro que traje acá, que es de Mark Taylor,
que si a alguien le interesa en comprender el fenómeno religioso seriamente, es un libro de cabecera, se llama Después de Dios, este libro, y voy a tomar dos conceptos que plantea él. Uno es que la religión es más influyente allí donde es menos obvia. Y esto quiere decir que no es que el autor está diciendo que la religión no influye de formas que son bien evidentes, sino que a veces restringimos en nuestro concepto de lo religioso a lo que pasa dentro de los templos o dentro de las mezquitas o las sinagogas, y tenemos una visión de que lo religioso sería contrario a lo secular. Pero las religiones permean todos los otros ámbitos de la cultura, del deporte, de la economía, de todo lo que estamos conversando en estas mesas también de este ciclo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la religión, incluso en Uruguay, permea otros ámbitos que exceden lo que pasa dentro de los templos o de las cuatro paredes o del discurso estrictamente religioso. Y otro concepto que me parece que es bien interesante que aborda este autor tiene que ver con que dentro de la globalización hay una dimensión religiosa también. Y hay una globalización de las religiones, y también hay una fuerte influencia, y este autor lo marca, de las religiones en dos cambios importantes que están como tenemos que tener en cuenta para pensar estos últimos 30 años. Por un lado, el surgimiento de la modernidad, que está vinculado también a la reforma protestante y al surgimiento de la imprenta. Y ahí vemos como los cambios tecnológicos se vinculan con cambios teológicos y generan también grandes revoluciones. Y la posmodernidad, que también tiene que ver con los cambios de las tecnologías, de las redes, del acceso a la información, de la sobreabundancia de la información. Y la posmodernidad y las nuevas formas de religiosidad, e incluso el neopentecostalismo especialmente, tiene mucho de posmoderno. Entonces es interesante pensar que hay un vínculo entre estos fenómenos, que a veces uno los ve de un punto de vista más solo económico, filosófico o tecnológico, y cuando uno ve los youtubers pentecostales con 50.000 seguidores y que viven en Piedras Blancas, uno dice, acá hay algo que me estoy perdiendo, que tiene que ver con cambios paradigmáticos que afectan toda la realidad. Y para dar unos datos de tipo estadístico, y lamento que en la religión no se mide mucho en Uruguay, porque en otros países sí se mide, y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no midió en este último censo, ni en el anterior, religión, aunque sí lo midió en uno, pero hace mucho más que 30 años. Tenemos dos datos que son bastante fehacientes, que uno es la encuesta continua de hogares, que es del 2006 o 2007, ya tiene sus años, y otro es el Pew Research, que es una fuente, y el Latinobarómetro, son fuentes regionales, pero que a veces usan categorías que no son muy adecuadas para nuestro país. Pero lo que sí podemos saber es que este sector pentecostal y neopentecostal en Uruguay está en torno al 12%, y que si uno va a la frontera y va a Rivera llega al 30%, Artigas en torno al 20%, y en toda la periferia de Montevideo está en torno al 20%. Y como dice siempre Sturla, el catolicismo se mantiene fuerte en el sur de Montevideo. Y ha ido perdiendo lugar, o el pentecostalismo le ha ganado muchos lugares de inserción en los sectores más económicamente vulnerables o pobres. Y hoy en Latinoamérica, 1 de cada 5 latinoamericanos son pentecostales o neopentecostales, porque por más que el Pew Research, que es esta otra fuente que es muy valiosa, dice que usa la categoría protestante, tenemos que pensar que eso está hecho en Estados Unidos, y protestante engloba para el Pew Research todo lo que es no católico, que va desde los mormones, los testigos de Jehová, hasta los luteranos, metodistas, presbiterianos, anglicanos, hasta pentecostales, neopentecostales. Entonces, cuando uno ve ese dato, protestantismo en Uruguay o en América Latina, sabe que el 95% de ese universo protestante es pentecostal y neopentecostal, porque el protestantismo histórico, digamos en términos uruguayo, valdense, luterano, metodista, anglicano, no supera el 1% en la actualidad. Bueno, entonces, otra de las cosas que me parece que es un cambio grande en Uruguay, en la región, es que el catolicismo romano perdió la hegemonía.
claramente está en los países centroamericanos, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, hay más pentecostales y neopentecostales que católicos, está en torno al 40-45% estas iglesias, y bueno, y ni que hablar si lo vemos en el campo político partidario de aquellas latitudes y las más cercanas. En el cambio cultural, por decir algunas cosas como que son curiosidades posiblemente que uno no presta atención, desde el 2013 hay premios grafitis a la música cristiana en Uruguay. Eso habla de mercantilización, habla de mercado, habla de cultura gospel, habla de mercado de consumo de productos de bienes culturales religiosos. Una amiga recién dice, uno en Brasil, que es el extremo de esto, uno no puede no puede comprar una toalla que sea laica, no puede comprar, o sea, las cosas más vanas están permeadas de religión. En Uruguay no estamos en ese lugar, pero si uno prende la tele, yo no tengo tele, pero si uno tuviera una televisión y la prendiera y ve la novela de la tarde y se llama algo así como Los 10 Mandamientos o José o David o algún nombre del Antiguo Testamento, probablemente estemos frente a un producto cultural producido por la Red Record, que es dueña, que fue comprada hace años por la Iglesia Universal del Reino de Dios para de sufrir. Estemos frente a un producto cultural que cada capítulo cuesta 1 o 2 millones de dólares. Por ende, es sutil. O sea, uno no está escuchando al pastor de la noche, de las 12, con el vaso de agua, etc., pero está frente a un producto cultural que tiene una presencia de lo religioso que no es inocua. Y bueno, ni que hablar que el uso de los medios de comunicación por estas nuevas formas o estas religiosidades es bien fuerte. Esto en el plano cultural. Al plano político, que quizás es el que a los uruguayos nos genera más ruido, porque el premio Graffiti no le haría como mucho ruido posiblemente a nadie. Y el que ganó el premio Graffiti este año fue el ex cantante de Monterrojo, Pablo Calenderi creo que se llama, que es un cantante de cumbia, y bueno, si estuviese el sueco pondría la música que a él le gusta, lo hubiese musicalizando este momento. Pero ahí hay mucho también de mercado religioso. De consumo de productos religiosos. En el ámbito político, que es donde uno ve más estos fenómenos, claramente en Uruguay hubo 2 partidos confesionales, hay uno que sigue existiendo, que es el Partido Demócrata Cristiano, había antes la Unión Cívica también, católico, conservador, la Unión Cívica, fundador del Frente Amplio, el PDC, pero no habíamos tenido hasta el año 2009 una participación política confesional donde lo religioso pasa a ser un factor de aglutinamiento, y ahí Carlos Iafiliola, que se volvió muy famoso últimamente, le dijo una frase así al apóstol Márquez, pastor Márquez, posiblemente lo ubiquen: tenemos que meternos en el Parlamento porque allí se van a votar leyes que van contra nuestros principios morales. Que es algo que es el discurso que decía, lo que le decía al principio, la nueva derecha religiosa de Estados Unidos en los 70, que habría algunos valores judeocristianos básicos que estarían todos de acuerdo, por eso el movimiento se llamaba la mayoría moral, que habría que defender. En el 2010 esa alianza electoral no tuvo mucho éxito, pero sí ingresó Gerardo Amarilla por el Partido Nacional de la Iglesia Bautista, y luego ingresa en el 2014, que quizás fue lo que terminó de explotar en el sentido de visibilidad del tema, con la instrumentalización de los hogares Veraca, la Iglesia Misión Vida, la llegada del pastor Márquez, del pastor Dastube, que es el yerno del pastor Márquez, pero sí la bancada de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, que es de este apóstol Márquez, y dando un nuevo escenario político electoral en Uruguay con 3 diputados titulares conservadores evangélicos y 3 suplentes, y que en alianza con otros de esta mayoría moral, digamos, uruguaya, sumarían unos cuantos. Para que, Irazaba, el Amarilla Dastube, evangélicos, Grisel Pereira, Luis Pintado, Betiana Britos, evangélicos suplentes, Goni, por decir uno conocido, pero hay muchos diputados católicos en realidad, quizás Goni es el que tuvo más visibilidad en algunos temas, Radio, etc., y la senadora Alonso, judía, o sea, católica conversa en judía. Y me parecía importante este discurso que manejan estos actores religiosos y que irrumpen lo político, y eso sí es una novedad, porque en el año 89, ni en el 90, y hasta el 2009, esto no estaba en el radar político religioso uruguayo,
empieza a haber una fuerte articulación del discurso contra la perspectiva de género, que ahora igual también está asumiendo esta bandera el ex general Manini Ríos, con fuerte énfasis. Y también no quería no dejar de decir que en estos 30 años otras comunidades de fe, y ahí me remito a lo de la teología de la liberación, enfocada en otras teologías de la liberación, como la feminista, la queer, la de la niñez, la afro, etc., han hecho otros avances hacia otros lugares totalmente opuestos, con ordenación de pastores gays, lesbianas. Bueno, en las religiones afrohumanistas siempre hubo personas de la diversidad como líderes religiosos, apoyo a matrimonio igualitario, ley de salud sexual y reproductiva por parte de las iglesias protestantes históricas, mostrando también que el ámbito religioso uruguayo no es para nada homogéneo, nunca lo fue, pero en estos últimos años se ha ido como pronunciando las diferencias de las comunidades religiosas. Y cuando uno ve la región, y con esto trato de ir redondeando, ve que Jair Mesías Bolsonaro no se llama Mesías de casualidad, ni fue bautizado de casualidad en el río Jordán, cerca a la fecha del impeachment de Dilma, y hay una geopolítica también en su alianza con Trump y Netanyahu, que tiene que ver con intereses comunes que también se sustentan en un sionismo cristiano, y también con otra cosa que la voy a dejar planteada acá nomás, que es... tengo tiempo. Digamos, cuando uno ve qué tiene que ver la embajada, o sea, el mover las embajadas, o sea, qué hace Jimmy Morales, presidente de Guatemala, moviendo o queriendo mover la embajada a Jerusalén, qué le importa a Trump que se queme o no se queme el Amazonas, o se apruebe el matrimonio igualitario o no en algún país. Hay algunos temas que parece ser que no tienen nada que ver, pero hay una teóloga que estuvo hace poco, Nancy Cardoso, una teóloga feminista brasileña, que decía, estos grupos fundamentalistas religiosos basan su estrategia en una situación y en una sensación de caos moral. Y la sensación de caos moral y de pánico, que se parece mucho a una especie de apocalipsis televisado al cual estamos sometidos todo el tiempo, permite que discursos de mano dura, discursos militaristas, discursos que también en el plano religioso son simples, certeros, fijos, seguros y sencillos de comprender y de ideas claras, dan seguridad a la gente. Entonces, discursos que quizás suenan muy fundamentalistas y muy cuadrados, son los que a veces las personas buscan en su búsqueda de espiritualidad, de trascendencia y de seguridad en un mundo que se quiere mostrar o se muestra como caótico y desordenado. Y bueno, quizás todos estos cambios que se están dando en Uruguay y en la región nos mueven un poco las bases culturales y nos mueven de nuestras autopercepciones, pero parece ser que los dioses, incluso en Uruguay, están más vivos que nunca. Y como clave de esperanza, digamos, también como investigador, creo que lo bueno que hace 30 años no pasaba es que ahora hay muchas personas, o no sé muchas, pero hay alguna decena de jóvenes estudiantes de distintas facultades que están queriendo entender el fenómeno religioso en el ámbito académico, y de a poco se va generando una pequeña masa crítica para poder comprender estos fenómenos que no es para sacarle la religiosidad a la espiritualidad de las personas, que eso es otra de los grandes desafíos, porque la espiritualidad y la creencia es parte intrínseca de un porcentaje importante de la población uruguaya. Entonces, ¿qué hacemos para poder entender estos fenómenos que pasan? Y yo soy trabajador social también, y cuando me he enfrentado a colegas para ver, bueno, cómo intervenimos en el territorio cuando la mujer víctima de violencia doméstica le cree más a la pastora que al abogado y al trabajador social, cómo hacemos para mover y cuestionar respetuosamente ciertas creencias que son patriarcales y no ir contra la creencia, sino tratar de brindar algún espacio de reflexión crítica que permite una vida digna y respetuosa de los derechos humanos. Entonces creo que ahí hay un núcleo de tensión fuerte que tiene que ver con la academia y tiene que ver con el tejido social, porque también todos estos grupos están insertos en muchos barrios, en muchos lugares donde las otras religiones no llegan, el Estado no llega, o los partidos políticos también están desconectados. Así que la dejo por acá porque después seguimos conversando. Y también hay un fenómeno con la migración y la religión que también está emergiendo. ¿Cuál es el fenómeno?
Y bueno, hay iglesias dominicanas, hay iglesias cubanas, hay grupos de migrantes que traen su religión, como trajeron los suizos a los reformados y los luteranos, a los alemanes, los anglicanos, etcétera, etcétera, a los ortodoxos armenios. Ahora llegan los dominicanos con su forma de espiritualidad y religiosidad y crean sus propias iglesias. Muchos, no todos, pero un porcentaje grande no se adaptan a las formas religiosas preexistentes uruguayas. Así que bueno, es interesante. Muchas gracias.